El feminismo como tema de conversación puede ser algo bastante controversial, con distintas opiniones a favor y en contra. Personas intentando mostrar la importancia de su existencia y el valor que tiene. Y otras personas simplemente haciendo burla y alegando que la actual versión de este movimiento ya no es lo que era, que es algún tipo de parodia de lo que en algún momento fue. Así que veamos un breve resumen de lo que es el feminismo, de su historia, para poder entender si realmente ha cambiado al punto de perder la noción de lo que buscaba en sus inicios. Bien, ¿saben lo que es la Revolución Francesa? La idea principal durante la Revolución Francesa era buscar la igualdad de derechos entre hombres independientemente de sus privilegios económicos. Y hago énfasis en esta parte, entre hombres, porque en eso está relacionado. Aunque las mujeres hicieron parte de la lucha por la igualdad de derechos, a ellas no se les tomó como iguales. Recibieron burlas, fueron encarceladas e incluso fueron condenadas a la guillotina, simplemente por pedir un trato igualitario. Incluso con el tiempo se aprueba una ley que determina que las mujeres le deben obediencia a sus maridos, lo que por supuesto indignó muchísimo más. Ahora, ya que vimos un breve resumen de sus inicios, pasemos a comparar las formas en las que se protestaba en aquel entonces y las formas en las que se protesta actualmente. En 1866, un grupo de sufragistas liderados por John Stuart Mill, y perdón si no pronuncio bien el nombre, pero medio flojera investigar cómo se pronuncia. Este grupo de sufragistas presentó la mayor petición de aquel entonces por el derecho al voto femenino, para el cual se obtuvieron 1500 firmas. Sin embargo, aquella petición no fue tomada en serio, causando burlas e indiferencia. Y me parece importante recalcar que esta es una petición hecha de forma pacífica, de la forma que se supone que debía hacerse. Y aún así fue rechazada, yendo incluso de la mano del ya mencionado John Stuart, importante filósofo y político de aquella época. Y creo que no es necesario señalar las similitudes que tiene con las protestas feministas actuales. Durante años hemos visto cómo estas protestas han sido ignoradas, al menos que se convierten en algún tipo de motivo de burla masivo, por personas que, como en el ejemplo anterior, no se toman en serio el movimiento feminista. Entonces, mediados de 1800, peticiones pacíficas feministas fueron ignoradas o fueron motivo de burla. Y en la última década, peticiones pacíficas feministas fueron ignoradas o fueron motivo de burla. Parece bastante molesto ver cómo después de tantos años este tipo de protestas pacíficas son mayormente ignoradas. Así que antes de continuar, hagamos un ejercicio para disminuir esta molestia. Imaginen que están paseando con su pareja o un amigo o amiga. Lo importante es que sea alguien a quien le tengan bastante cariño. Y están tal vez conversando en un parque, caminando, y de repente aparece un asaltante. Está armado, así que están atemorizados, pero se niegan a dejarse robar. Se enfrentan a él en un intento de quitarle el arma, pero dicha arma se dispara, hiriendo a esta persona. El asaltante huye mientras ustedes la toman en sus brazos y como pueden la llevan al hospital más cercano. Entran gritando, pidiendo que alguien los ayude, pero nadie viene a ayudarlos. Así que continúan gritando más fuerte. Todas las personas en el edificio los escucharon, pero aún así los ignoran, con tanta crueldad que parece mentira que eso estuviese pasando. Simplemente no es importante para ellos, la dejan morir. Esta historia parece bastante alejada de la realidad, pero ¿cómo se sentirían si algo así les pasara? Si realmente necesitaran algo, si realmente necesitaran ayuda y solo son ignorados, ¿se sentirían en paz? ¿Seguirían pidiéndolo por favor? No. Bueno, ellas tampoco.
El 19 de febrero de 1913, varios sufragistas lanzaron bombas contra la casa del ministro de Hacienda, David Lloyd George. Y de nuevo, perdón si no lo pronuncio bien, pero me da flojera ver cómo carajo se pronuncia. Este suceso causó el arresto y sentencia a 3 años de prisión a Emily Pankhurst, líder de la Women's and Social Political Union, una organización militante a favor de los métodos de protesta agresivos. Emily consideraba los arrestos como una forma de publicitar la urgencia del cambio político que buscaba el sufragismo femenino. Después de unos días, Emily fue puesta en libertad debido a un mal estado de salud, pero volvería a ser arrestada en marzo de 1914. Un día después, la sufragista y periodista Mary Richardson, a modo de protesta por el arresto de Emily, le propinó 7 cuchilladas al cuadro de Velázquez, La Venus del Espejo, que en ese momento era exhibida en la National Gallery de Londres. Por cosas como estas, la prensa las señaló de ser unas tipas feas y frustradas, porque no habían encontrado en un hombre el amor, ni en la sociedad un lugar donde vivir y soñar. Bien. De nuevo, creo que no es necesario señalar las similitudes a la actual versión de este movimiento, pero esto es una comparativa, así que joder, vamos a hacerlo. Manifestantes feministas grafitean edificios, monumentos históricos y estaciones de transporte público, rompieron vidrios y ocasionaron incendios en distintos lugares. Pero tal vez una de las cosas más icónicas fue lo sucedido en México, cuando al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, le fue arrojado la cara brillantina púrpura, causando así que este se volviera un símbolo de las protestas en menos de una semana. Es importante señalar que estas no fueron los únicos métodos de protesta, pero sí los que más atención obtuvieron, no solo por las personas en redes sociales, sino también por la prensa y los medios de comunicación tradicionales. Como en opinión de Emily, este tipo de protestas son una forma de publicitar la urgencia del cambio político, y añadido a ello también el cambio cultural, que créase o no es el culpable de la mayoría de estos sucesos. El punto principal de todo esto es que desde 1800 como en la última década se han hecho protestas pacíficas feministas que han sido mayormente ignoradas, y desde finales de 1800 a inicios de 1900 y como en los últimos años se han hecho protestas con métodos más agresivos, que en la opinión de muchas personas no es la forma correcta de hacer las cosas, pero lamentablemente sí las más efectivas, y no solamente para llamar la atención de los medios, sino también para causar grandes cambios políticos. Después de una larga lucha protagonizada por los sufragistas, el 6 de febrero de 1918, el Parlamento británico le otorgó el derecho al voto a las mujeres mayores de 30 años. Así que hay que tener en cuenta que fue hasta que empezaron las protestas con formas más agresivas, con métodos más agresivos, que el Parlamento británico decidió dar el derecho al voto, y eventualmente lo hicieron muchos otros países como Estados Unidos. Entonces, no se está diciendo que esta sea la mejor forma de hacerlo. Evidentemente sería muchísimo mejor si se hiciera de la forma más correcta, pero ya que esta es la forma que desde hace muchísimos años ha causado cambios reales, es bastante comprensible que este tipo de cosas sigan sucediendo a día de hoy. Y eso no significa que no hayan varios errores en este movimiento, pero los hay también en muchísimas otras cosas relacionadas con política o con movimientos culturales. Así que antes de señalar y criticar, tal vez se debería investigar para saber si realmente las cosas que se dicen en redes sociales, como que la actual versión de este movimiento es algún tipo de parodia, lo que en algún momento fue el verdadero feminismo, es algo real, porque este tipo de cosas llevan sucediendo desde hace muchísimos años, y de hecho a día de hoy parece que no son tan agresivas como lo fueron hace unos años. Vamos, 2 bombas en la casa del ministro de Hacienda no es algo que se vea actualmente, pero los incendios o las paredes pintadas o ese tipo de cosas ya es algo que pasaba en aquel entonces y que sigue sucediendo a día de hoy, porque es lo que ha demostrado ser verdaderamente efectivo. Así que no es la mejor manera de hacerlo, pero es la manera en la que realmente se les presta atención.